Bienvenidos y bienvenidas a Noticias Positivas, donde te contamos que un mundo mejor es posible. Y bueno, ya estamos aquí con muy buenas noticias, además, Ujú. con la cara buena del mundo, con María Díaz, una de sus cofundadoras. Muchas gracias, María, por estar aquí con nosotros en Noticias Positivas. ¿Cómo estamos? Pues muy bien y muchas gracias por invitarme porque creo que estamos hechos el uno para el otro, casi casi, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, que además creo que sigue existiendo cada vez más esta necesidad de buenas noticias, de noticias positivas. También se habla mucho del periodismo constructivo, del periodismo de soluciones, muchos nombres, pero al final de lo que hablamos es de noticias que al fin y al cabo tengan ese enfoque constructivo y nos hablen de cosas buenas o de cosas que podemos hacer para mejorar el mundo, ¿no? Que es de lo que se trata, aspiramos a un mundo mejor, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Y es así, es verdad que últimamente creo que todos no estamos cansados ya de escuchar solamente lo negativo, que aunque sea cierto y eso existe, por supuesto, pero quizá es justo que se conozca también la parte positiva del mundo, que la cara buena, ¿no? La cara buena del mundo y la suerte es que hay un montón de cosas positivas y buenas que poder contar. Y en esas estamos. Bueno, y cuéntanos cómo empezó la cara buena del mundo. Pues a ver, nosotros empezamos en pleno confinamiento realmente. Yo soy periodista y mi pareja es diseñador gráfico Ajá. de desarrollo web y demás. Entonces, bueno, estando en casa encerrados como estábamos todos, empezamos a darnos cuenta que consumir tanta negatividad y ver los medios, el caos, los números día tras día, el COVID para acá, para allá, al final, por salud mental un poco al principio, dijimos, vamos a dedicarnos por lo menos un ratito en el día a buscar algo bueno que esté pasando, que tiene que haber algo. Y lo encontrábamos y lo compartíamos con familiares en un principio, entre nosotros dedicamos un rato a pensar en ello y a pensar en los proyectos nuevos que estábamos conociendo. Y claro, al final la deformación profesional nos llevó rápidamente a ponerlo en escrito y a hablar de ello y a viralizarlo y a al final pensábamos, a ver, si nosotros estamos aquí en casa y nos está haciendo un poquito más felices, ¿no? Leer este contenido, Claro. probablemente al resto del mundo también. Y así empezó. Es que además habláis de que esto empezó en la época de la pandemia y claro, es evidente que ha sido una pandemia muy chunga, se ha pasado muy mal. Casi todo el mundo además hemos pasado la enfermedad o conocemos a gente que la ha pasado. Es una gripe chunga o incluso a veces peor, o a veces una neumonía o bilateral, que yo he conocido gente que ha sido mucho peor que una gripe, ¿no? Pero a lo que Sí. voy, más allá de esa pandemia, ha habido gente que también ha estado muy afectada incluso en su salud por ese clima de noticias que se extendía, ¿no? O sea, no solamente era muy mala la realidad de la pandemia, sino que también la manera de contarla, es verdad que es muy difícil contar esto de forma positiva, pero había veces que al propio miedo lógico por una Sí. pandemia, desde luego los medios de comunicación no daban el mejor enfoque posible y es más, te diría que una vez pasado lo peor, ya cuando parece que la cosa está controlada, parece que siguen en esa tónica, en referencia a la pandemia y a muchos temas, de presentar el problema peor de lo que está ahora mismo, insistir en eso negativo, posiblemente porque vende más, la información negativa vende más y eso es una pena porque realmente el periodismo es un servicio público, ¿no? No debería ser aunque venda mucho el miedo, no debería de tratarse de así el Yo creo negocio. que, claro, yo creo que no, nosotros no pretendemos obviar, ¿no? Lo malo. Y aparte del sensacionalismo, ¿no? Quizás Claro, que se haga, ¿no? De ello. Pero bueno, está ahí, es una realidad. Lo que a mí no me parece bien, o lo que nosotros más que bien, bueno, sí, lo que no me parece bien y lo que vemos que falta un poco en los medios convencionales es esa parte positiva, que también está. O sea, no pretendemos obviar lo malo, pero sí también contar lo bueno, ¿no? Al final el equilibrio y para conocer la realidad y para ser realista hay que estar informado de las dos caras que hay. Hay una muy mala, hay otra regular, hay otra normal y hay otra muy buena. Pues hay que ver todo para entender la realidad. claro, hay que verlo todo porque además, insistiendo con el tema de que al final es una labor social y una labor de servicio público, a mí me enseñaron en la facultad que hay que, desde los medios de comunicación, hay que informar además de informar. O sea, hay que informar primero, por supuesto, hay que entretener,
también, Sí, y hay que formar, es una manera de formar a la gente, que al fin y al cabo muchas de las realidades de nuestra vida cotidiana pues no son experimentadas de forma directa. Yo experimento de forma directa mucho, todo lo que tiene que ver con mi día a día, con donde vivo, con mi barrio, con mi país más adelante y tal. Pero muchas de las sí, realidades que nos afectan las percibimos a través de los medios de comunicación. Entonces, totalmente, claro. nos están formando como personas en nuestra manera de entender el mundo, ¿no? Entonces, claro que es muy necesaria esa labor que hacéis, esas buenas noticias de la cara buena del mundo, porque sí, el mundo también tiene una cara buena. Claro, al final nosotros, o sea, creo que somos como ¿cómo decirlo? Los medios convencionales destacan solo lo negativo, por así Mm. decirlo, y nosotros al final nos hemos convertido en todo lo contrario porque, oye, es muy complicado luego también en un medio de comunicación como puede ser televisión o también en prensa escrita, ¿no? Nosotros que estamos dedicándonos a buscar y a investigar sobre las buenas, al final también como usuario, ¿no? Como lector o como persona normal, aparte de periodista, pues encontramos a veces problemas en encontrar las buenas noticias. O sea, al final las estamos creando casi, o sea, tenemos que irnos pues a otros países, tenemos que irnos directamente a la fuente porque hay avances, por ejemplo, en ciencia, en tecnología que pasan desapercibidas en los medios de comunicación propiamente dicho. Luego, en programas específicos y especializados diferente, pero en los medios de masas, ¿no? Que es lo que todos conocemos, pues no sé, pues Sí, yo lo complicado. echo de menos y creo que y vemos, hemos tenido la suerte de poder comprobar que no solamente lo echábamos de menos nosotros, sino que el mundo necesita este contenido positivo también no sé, para activarse, ¿no? Para al final lo positivo y la inspiración es lo que llama a la acción y al cambio. Entonces, para que nos activemos, nos espabilemos, necesitamos que alguien nos inspire y que comprobar que de verdad están pasando cosas muy buenas. Pues mira, esto que me dices es muy interesante porque te quería preguntar qué es para ti, para las dos personas que lleváis el proyecto, una noticia positiva, pero a lo mejor primero habría que indagar más en cómo se construye una noticia positiva, precisamente por lo que me cuentas, ¿no? De que no es fácil. Claro, nosotros cuando empezamos, pues acudíamos a las agencias habituales, ¿no? Y a los medios de comunicación que informaban sobre ello. Hemos dado un pasito más en cuanto a construir la noticia, ¿no? Vemos que hay ya enfocados un poco más a empresas, incluso a marcas, a entidades que hacen cosas súper interesantes y cosas para un mundo mejor y por un mundo mejor, con gente emprendedora y con unos valores que compartimos nosotros con ellos. Y pues directamente llamar a su puerta, oye, vamos a hablar, cuéntame qué es este proyecto, qué está pasando, esto cómo lo has hecho, y dar a conocer un poco esas empresas y marcas que en otros medios convencionales y más grandes no tienen cabida. Realmente al final, también en cuanto al desembolso, ¿no? Muchas veces sabemos que nosotros también trabajamos con algunos artículos patrocinados, Ujú. tenemos un precio muy asequible. Al final nosotros, si tú quieres hacer un artículo, hablar de tu empresa o de una publicidad en el país, en el mundo, en cualquier periódico conocido y reconocido, pues quizás la pequeña empresa que está empezando, que tiene su proyecto pequeñito, que tiene unos valores increíbles, no puede llegar ahí. Entonces nosotros queremos también dar voz a esas marcas y esas empresas. Eso por un lado. Entonces ahí pues las creamos, ¿no? Creamos las buenas noticias. Y por otro lado, bueno, y por supuesto, historias que nos van llegando ya en las redes sociales de pues gente que nos manda vídeos en primera persona del reencuentro que ha tenido con X persona, Ujú. o la historia de inspiración que nos llega por un amigo de la persona y entonces lo entrevistamos. En fin, al final, pues también gracias a las redes sociales, ellos mismos nos mandan buenas noticias o Así eventos es. que son positivos. ¿Y qué es una noticia positiva? Al final Más es allá complicado. más allá del carácter optimista, de que no sea una Claro, mala noticia, yo creo que está muy relacionado, que es el enfoque que nosotros aquí en Noticias Positivas apostamos más con alternativas para construir un mundo mejor, con esto que llaman periodismo de soluciones, ¿no? Temas ambientales, totalmente. ecosociales, ¿no? Sí, de hecho yo te iba a decir, para mí una noticia positiva es cualquier acontecimiento o suceso de actualidad
que demuestre que no solo un mundo mejor es posible, sino que ya se está construyendo, ¿no? Sería un poco como esa definición la ideal, yo creo, y es justamente eso, ¿no? Pues, pues Sí, así. así es, que un mundo se está construyendo, un mundo mejor se está construyendo, que hay gente que trabaja en eso todos los días. Es muy importante, Alfredo Casares del Instituto de Periodismo Constructivo, que hemos hablado Sí, con él un par de veces aquí, también pone mucho el acento en la necesidad de indagar y de explicar un poco hasta dónde se puede llegar con esa iniciativa en concreto que estás, sobre la que estás informando. O sea, digamos que tiene que ser un periodismo de rigor también, o sea, no claro, vender falsas ilusiones y un periodismo, si tú quieres, hasta de investigación. A mí me parece el ideal lo que hacia donde tenemos que tender, quiero decir. Sí que es ujú, verdad que es complicado porque yo creo que el periodismo de soluciones o el periodismo positivo debería ser una recuperación muy bonita, que es un poco lo que estáis haciendo vosotros, del periodismo de investigación en un sentido muy amplio de la palabra, porque estáis investigando las noticias, habláis con la gente, descubrís cosas que no se están contando. De alguna manera es un periodismo que cuanto más tiempo se pongan a hacerlo mejor. El problema es que en todo periodismo, también aquí, pues nos está apretando el zapato constantemente, ¿no? Pero para mí este claro. periodismo positivo más que nunca es necesario y puede ser una reivindicación incluso del verdadero periodismo más allá de la inmediatez, que es también profundizar en estos temas, ¿no? Claro, claro, por supuesto. O sea, al final, nosotros de hecho, si te fijas, tenemos subimos de media 2 noticias, una noticia, dos como mucho al Ajá, día, pero porque ahora mismo con los recursos que tenemos no damos abasto, pero claro, eso es la lucha no continua entre poder sostenerse económicamente claro, claro. y poder contar las buenas noticias. A pesar de, o sea, eso algo que nos da y que nos facilita es el poder investigar bien esa noticia, o sea, esa buena noticia del día. Pues hacemos nuestro trabajo y hacemos nuestras investigaciones. Dicho esto, claro, sería el paso que queremos seguir dando, ¿no? Y los pasos que nos van a ir siguiendo, pues contar con con un poco más de retribución económica para poder invertir en esto, ¿no? En investigación y en poder ir a los sitios donde está ocurriendo eso positivo o poder invertir pues, recursos periodísticos para que eso tenga difusión, que al final nosotros lo que queremos es que igual que en nuestro día a día estas noticias positivas nos alegran y nos hace estar mejor, pues poder contarlo y para poder contarlo, como bien sabes, pues a veces también hace falta una ayudita. Pero es que eso es esencial, eso es... Claro, de hecho, es un tema que algunas veces se ha tocado aquí dependiendo de con quién hablemos en noticias positivas, ¿no? Porque la prensa hay que pagarla, ¿no? Y la gente no se da cuenta de que cuando leen algo o ven algo en la tele o escuchan algo en la radio, eso lo ha pagado alguien, ¿no? Y estaría genial democratizar ese terreno de juego, ¿no? Quiero decir que está bien que los medios de comunicación convencionales estén financiados por grandes empresas y por poderes públicos, pero ujú, estaría genial que también haya medios de comunicación financiados por otras empresas más pequeñas, pero que aportan otros matices a la sociedad. Es una democratización de la escena informativa y también del totalmente. empresarial. Y también está genial que haya medios de comunicación que son incluso financiados desde la gente, ¿no? Sobre todo desde la gente que quiere una información más libre. Y bueno, y ahí hay medios de comunicación que se financian por suscripciones. Yo muchas veces lo he dicho y no me importa. Yo estoy suscrito a La Marea y algunas veces he estado suscrito a más medios de comunicación y tengo esta suscripción de Twitch que puedes regalar una suscripción gratis cada mes y de vez en cuando, pues Ujú. cuando me acuerdo, pues voy regalando suscripciones a otros medios de comunicación Claro, alternativos que sé que se financian así, ¿no? Esto es un melón muy interesante. Vosotros, el tema de los artículos patrocinados, me parece genial cómo lo hacéis, porque además sois muy transparentes. Enseguida ves, cuando entras en la web, en la carabuenadelmundo.com, bueno, pues te avisan cuando es un artículo patrocinado. ¿Por qué lo claro, digo? Porque los claro. medios de comunicación grandes a veces no son tan claros, o sea, que sois muy honestos. Sí, nosotros, sinceramente,
intentamos afinar mucho en este aspecto y tener mucho cuidado porque somos un medio privado, lógicamente, estamos nosotros y queremos seguir siendo así porque creemos que al final es como todos los medios, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con eso y los artículos patrocinados que ofrecemos siempre son a empresas que de verdad tienen los mismos valores que nosotros o muy similares. O sea, en el periódico Claro. no vas a ver no nos vas a ver hablando de cosas en contra de lo que nosotros, por lo menos, no en contra de las buenas noticias, porque esto es también algo muy amplio en determinados temas, pero sí seguro, pues empresas, entidades y productos que sean sostenibles, que Claro. sean reciclados, que, bueno, que Pero tengan unos valores similares a los que nosotros queremos promulgar, ¿no? es un win-win porque a ellos les viene bien anunciarse en sitios. Vosotros os viene bien pues recibir un mayor ingreso para poder desarrollar este trabajo que es muy bonito. Sí. Y bueno, es que es necesario. Y encima, sois transparentes porque la gente está informada de cuándo es patrocinado y cuándo no. Claro, sí, sí, Y encima, patrocinados, por supuesto, eso lo teníamos claro desde el principio, por supuesto. claro. Y sí, sí, sin duda. O sea, que quiero decir que Otra está muy cosa bien hecho. que también comentábamos y que sí también me gustaría decir, porque creo que es una gran diferencia, aparte del tipo de noticia, ¿no? De que si es optimista o más negativa y demás, nosotros, por ejemplo, no hablamos de política, pero porque creo que ahí entramos en una guerra y en un Ya te digo. el otro, no creo que de ahí pueda salir al final nada claro, ¿no? Nada objetivo, porque es así. Hay veces que sí hemos tenido, pues, yo que sé, hemos dado noticias de, oye, se aprueba la ley del bienestar animal, pero claro, eso tiene sus cositas también, pero bueno, intentamos como ser lo más objetivos posibles a la hora de contar una noticia y teniendo especial cuidado en que no, porque en ese sentido queremos ser apolíticos, no tenemos una religión, no tenemos, lo que queremos es que al final haya una cultura de lo positivo general y que dé a todos los derechos y a todas las libertades y bueno, que esté con todo tipo de comunidades. Y eso también es importante, eso también es destacable, yo creo, en la cara buena del mundo. La verdad es que es interesante. A ver, noticias positivas, yo no diría que, diría, mejor dicho, que somos apartidistas, en un sentido de que no entramos en la política de partidos, porque ni nos va ni nos viene. Pero claro, política, esto es una forma, son maneras de verlo, ¿no? Si tú hablas, por ejemplo, de gente que está promoviendo sus propias cooperativas energéticas, al final eso es Sí, política, no es partidismo, ¿no? Pero es política. Cuando hablas de, yo qué sé, de lo que está hablando en la COP27, ¿no? Lo que acaba de terminar ahora, la COP de Montreal de biodiversidad, claro, gente hablando en espacios públicos de qué hacer con la naturaleza, eso es política, porque es lo que se discute en la sí, polis y para la polis. Político significa ciudadano en griego, ¿no? Pero entiendo lo que quieres sí, decir. Una cosa es lo que hacemos como comunidad, colectivo, para el bien común, que eso es lo más político que exacto. hay, y otra cosa es la lucha partidista, Ah, eso, que eso exacto. es un... Ahí es donde yo iba, sí, sí, a las noticias del día a día, ¿no? De este le ha dicho al otro, ¿qué tal? Que bueno, pues eso como que no. Pero, Lógicamente sí, tienes toda la razón en cuanto a ese apunte en eso. Lógicamente sí, al final todo está un poco politizado, por así decirlo, pero en la manera amplia eso no es un problema y es que eso es imposible evadirse de eso, eso pero tú es como cierto. periodista, a ver si lo ves igual que yo. Yo veo, por ejemplo, imagínate, ves noticias del corazón. Por ejemplo, yo que sé, Belén Sí, Esteban se ha cabreado con Jesulín. Vean las duras declaraciones. Política, bueno, política, perdón, eso. Ves ahí periodismo del corazón. Luego te vas, por ejemplo, a periodismo deportivo. Y no se habla de tácticas, de estrategia, no. Se habla de que Cristiano Ronaldo se ha cabreado con su entrenador. Vean las mm, durísimas declaraciones de no sé quién. Y si ya, te vas a la política, más que en análisis sesudos de grandes intelectuales que nos representan públicamente y que debaten sobre los grandes temas con argumentos y tal, insultos, tal, no sé cuál. O sea, quiero decir que es el mismo formato del enfrentamiento sensacionalista, da igual que hables del corazón, del deporte, de sí, la política. Al final es eso, no estamos usando la información ni siquiera en la parte más seria, se supone, para sí, informar y formar a la sí, gente, ¿no? Que a lo mejor resulta que totalmente. lo estamos haciendo más nosotros, aunque son unos ámbitos muy underground, ¿no?
A mí me pasa cuando veo las noticias que siempre me llama la atención cuando sale la reina, que ha ido a la inauguración y casi no di cuenta dónde ha ido, o sea, qué ha hecho, simplemente de cómo iba vestida, las rajas de la falda o el estampado tal de moda, pero incluso Ya. no sé, quizás, bueno, pues eso, ¿no? Hay una parte de nosotros y de la sociedad que hemos creado que está enfocada y que está focalizada en bastante sensacionalismo en este sentido y es lo que tú dices, hay un mismo acontecimiento, como puede ser lo de la reina que te cuento, por lo primero que me ha venido a la mente, pero que quizás, oye, vamos a pararnos un momento a ver qué es lo que ha inaugurado, o qué es lo que ha hecho y por qué, y qué bien social hay detrás de eso, o que quizás no lo haya, pero por lo menos vamos a investigar, ¿no? Más allá de lo que lleve vestido o del pelado de turno y bueno, y eso en todo, ¿no? En el deporte, como tú bien has dicho, pues en todas las secciones hay siempre sitio para eso y lo peor o lo gracioso, lo curioso, es que al final son las noticias, el tipo de noticias que más visitas tiene. Entonces eso también da para reflexionar sobre eso, porque al final es lo que la gente demanda, ¿no? Sí, pero ese es otro debate, eso es otro melonazo, ¿eh? Porque Ya, em, eso es lo del huevo y la gallina, y porque vale, la gente demanda eso, pero luego también la gente ve contenidos de actualidad o tertulias de actualidad muy potentes y la gente también los ve mucho. Hace 30 años en España, 35, pues a lo mejor lo que echaban en prime time era la clave de Balbín o era un documental de Rodríguez de la Fuente y lo veían veintitantos millones de personas, sí, ¿no? sí, Quiero decir que desde que existe la publicidad y el marketing, sabemos que la gente no elige del todo libremente lo que ve, sino que hay maneras de dirigir a la gente y de crear, bueno, pues inquietudes hacia un determinado contenido y dirigir a la gente hacia ciertos contenidos. Entonces, claro, ahí está, que eso de que no, es que la gente es lo que decide, bueno, ya, es que hasta eso sí, cierto es un punto. melón tras otro, es un melón tras otro aquí. Somos, Pero bueno, sí, so- creo que deberíamos hacer conciencia tanto los consumidores como los periodistas o el periodismo al uso, ¿no? Que evidentemente está habiendo un cambio, que igual te digo, que igual que estamos así ahora mismo, nosotros desde nuestro periódico vemos también el cambio, o sea, vemos como sí. la gente, igual que lo que estamos hablando, nosotros justamente estamos debatiendo de esto, el hecho de que se debata ya es un gran paso y el hecho de que nos estemos despertando y de que nos estemos dando cuenta de que las cosas no van o no deberían ir informativamente como están yendo, eso también es otro punto a nuestro favor y otro acontecimiento que demuestra lo que decíamos, ¿no? Que vamos para mejor, eso seguro. Vamos a echar un vistazo aquí a la web, lacarabuenadelmundo.com. Los que nos estáis siguiendo en directo en Twitch o en Twitter lo estáis viendo, los que lo veréis en diferido en YouTube también, los que lo estáis escuchando por iVoox, pues no lo estáis viendo, pero es lacarabuenadelmundo.com, ¿vale? Y bueno, pues aquí podemos ver los artículos. Un momentito. A ver, que tengo ahí una cosita. Vale, ahora bueno, pues lo que decíamos antes, los artículos que son patrocinados indica claramente que son patrocinados y son contenidos que están relacionados siempre con temas sociales, pues bueno, un calzado vegano y sostenible, un juego de mesa con impacto positivo que ayuda a identificar el greenwashing, o sea, que se anuncian cosas Sí, que a mí me interesa, va para un público al que le va a interesar y encima de una forma muy honesta, ¿no? sí, Y luego, sí. pues bueno, mira, noticias tecnológicas es un tema que, por ejemplo, nosotros en Noticias Positivas nos cuesta bastante, ¿no? Muy interesante. Ingenieros desarrollan Sí. células de tela capaces de generar energía en cualquier superficie. ¡Guau! Esa ha Qué sido una de las interesante! últimas que subimos y eso tiene un potencial. Bueno, si entras y clicas, ya lógicamente te sale la Ah, aquí estamos. noticia todo contado, ¿vale? Y, y ahí no sé por qué no se te ha actualizado bien, pero bueno, ya está, no pasa nada. Y ahí tenemos pues toda la investigación de dónde sale, ¿no? Quién lo ha hecho, de fuentes oficiales, en fin, todo,
todo bueno, para que el lector también pueda incluso pues, buscar más información y ampliar los conocimientos con las fuentes reales Sí, y tenéis veraces, ¿no? enlaces a otras noticias, Sí, sí, sí. que la gente pueda a otras noticias y enlaces dentro de la noticia que van a, bueno, ampliar información, a que la gente entienda más. Pues este enfoque que decíamos antes, que se trata también sobre el MIT, bueno, que al final estáis informando, pero también estáis dando pistas a la gente para que no solamente se informe de esta noticia, sino se pueda formar más y educar más en estos contenidos e investigar. Claro. O sea que también es un periodismo que de alguna manera, no de alguna, yo creo que de todas, que tratamos al lector, no sé cómo lo ves tú, María, pues como, bueno, gente inteligente. Hombre, claro, o sea, Exacto. esa es la base de todo, debería ser la base de todo, Eso. Eso. de todo el periodismo. Pero, y no solamente inteligente, sino, bueno, a lo mejor decir, bueno, de esto probablemente no sepas, porque, bueno, porque como han desarrollado, por ejemplo, estos tejidos, pues no tienes ni idea de tecnología, pero oye, es que te lo vamos a explicar. Además, nosotros intentamos usar, y de hecho usamos un lenguaje bastante fácil de entender porque son temas complicados a veces, hay veces que no, hay veces que son cosas más sencillas, pero bueno, hay determinadas cosas y noticias importantes que hay que ni siquiera yo me entero. Entonces, claro, al final tenemos que investigar y esa es la parte también que nos gusta, es como acercar al lector a este tipo de noticias positivas de una manera amable y clara, ¿no? Y entonces, pues eso también quizá marca un poco la diferencia porque cuántas veces nos hemos empezado a leer una noticia y hemos dicho, mira, no me entero de nada, fuera. ¿Sabes? Porque a lo mejor habla de temas muy técnicos o habla de cosas que se te escapan un poco del control, entonces contando eso, porque eso lógicamente sí, pero bueno, la explicación de qué es exactamente eso, qué supone, en fin, ir un poquito más allá para que el lector en temas súper importantes que lo son, pueda entenderlo y pueda pues, hacerse la idea de por qué hemos llegado ahí, qué implica esto y qué beneficios puede tener y demás. Está genial esta preocupación por el lector, tratarle como una persona inteligente, que es lo que debería ser, ¿vale? Pero de cara, por ejemplo, a ti misma, aparte de que te gusten las noticias positivas, dentro de estas noticias positivas, seguro que hay algunas que te molan más en concreto, que dices, joder, lo paso especialmente bien hablando, escribiendo, ¿de qué temas? Bueno, yo como soy una sensiblona, a mí todo lo que sea historias inspiradoras me encantan. O sea, lloro como una Magdalena cada vez que me pongo a mirar algo, los vídeos que también subimos en Instagram, sobre todo de reencuentros de tal, y te pones o hablas con alguien, oye, que le ha pasado esto y gracias a la ayuda de los vecinos ha conseguido. Bueno, hubo una señora que no era de aquí, por Ujú. desgracia no hablé con ella ni nada, pero fue una noticia que a mí me enterneció mucho, que era una señora que tenía 90 y tantos años, la iban a desahuciar de su casa, los vecinos compraron la vivienda y se la regalaron. O sea, Ay, sí, maravilloso, es verdad, sí, maravilloso. se lo he visto hace poco. Y Joder. son pues cosas así que tú dices, que también, aparte de la noticia buena en sí, que eso lógicamente es la prioridad, pero quizás también o sea, este tipo de historias inspiradoras, ¿no? Que así se conocen normalmente, o este tipo de casos que parecen encontrar una aguja en un pajar, pero es todo lo contrario, la gente normalmente es buena, y lo que pasa es que llega a ser noticia, pues este caso que es un poco como muy impactante, ¿no? Pero al final somos muy buenas personas en general, hay más buenas personas que malas, y Sí. entonces el contar cómo esta comunidad ha creado, en este caso, ¿no? Cómo esta comunidad ha comprado, o sea, ha hecho a escondidas de la señora, ha comprado la casa, se la regala, te está demostrando que hay colaboración, que hay comunidad, que hay cariño, que al final, si nos unimos, la unión hace la fuerza por los demás, el altruismo, en fin, un montón de valores que forman parte, o sea, que al final nosotros lo que queremos con esta buena noticia es que las personas que lo lean que seguramente sean todas buenas, pero si tenían alguna duda, que sea un poquito más buena todavía y que vean que el mundo funciona mejor siendo bueno. Tanto tú porque estás más contento, tanto tu entorno porque va a tener un acompañamiento más agradable y en todos los aspectos, ¿no? Aparte de la noticia positiva, el optimismo en general, ¿no? El mirar la realidad
y el ser como buenas personas y ayudar a los demás, que al final eso también es súper importante. Es muy importante, te diría más, yo creo que si se hace una buena caja de resonancia de estas buenas prácticas, de estos buenos valores, yo creo que de alguna manera se ayuda a potenciarlos. Igual que cuando corre determinado contenido en redes sociales dañino, tóxico, lamentable, a su vez eso provoca que se sigan produciendo todavía más esas malas prácticas, esos a veces delitos incluso, ¿no? Que se propague más todavía su exhibición. Es muy curioso, pero el ser humano es así. Como se empieza a ver en redes sociales cosas malas, contenidos de acciones que no deberían hacerse, pues se aumenta todavía más, que hay todavía más casos de esas cosas malas que no se deben hacer. Entonces, seguro, casi segurísimo, que si se empieza a difundir contenido de buenos ejemplos, seguro que de alguna manera estás contribuyendo, María, a que haya más casos de gente buena y de gente que os ayuda. Yo creo que sí. Sin duda. De hecho, nosotros en Instagram, como sabes, que tenemos bastante presencia y ha sido todo de manera orgánica. ¿Por qué? Porque tú entras en una red social como bueno, en Twitter, es otro mundo, porque Twitter son haters todo y el positivismo tiene poco que hacer, pero nosotros ahí seguimos Sí. al pie del cañón, aun sabiendo que estamos en tierra que no nos Hostil, sí, compete para sí, nada, total. hostil total. Pero bueno, ahí seguimos, a pie del cañón. Ya te digo, sabiendo qué es lo que es, pero bueno, eso Sí. ojalá que cambie. Yo espero que también en algún momento, como está Twitter y todo, ojalá que creen un Twitter paralelo, pero solamente de cosas buenas. Pues tiene mala pinta Twitter por 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 eso te los digo, resultados igual le que da un lleva, ¿eh? cambio y ahora se vuelve otro tipo de red. Ojalá. Pero bueno, en Instagram sí que es verdad que la gente al final, tú piensas que en general, aparte de Twitter, tú entras en una red social porque tienes un momento tranquilo, porque te apetece, Claro. pues, yo qué sé, cotillear y mirar noticias y mirar vídeos amables, buenos, yo qué sé, graciosos. Entonces, nuestras noticias se comparten un montón. O sea, pero un montón. Sí. Tenemos también los domingos que solemos poner las 5 noticias positivas de la semana. Ese reel se viraliza solo, porque la gente, y ahí lo notamos, ¿no? También, o sea, son como pequeñas palmaditas en la espalda que nosotros vamos recibiendo que nos van diciendo, oye, que vais bien, ¿sabes? Que esto va bien. Si no siguiésemos creciendo en seguidores, en lectores y en gente que comparte, diríamos, bueno, pues igual van a tener razón los otros, ¿no? Que las noticias buenas no venden. Pero no, todo lo contrario. Entonces, eso se viraliza, eso poco a poco, claro, nosotros somos pequeñitos todavía, pero sí que vemos y estamos muy agradecidos de eso, cómo la gente comparte el contenido positivo. Perfecto, ya estamos terminando la entrevista de cara al futuro, porque bueno, ya estamos a final de año, ¿no? Y esto es así. Sí, Entonces no sé, ¿qué quieres avanzarnos para el 2023? Si quieres avanzar algo, ahí te lo dejo. pero avanzar de qué va a pasar, de no... Si tienes alguna... No respecto a noticias que vayas a dar, Ah, sino vale. Digo, a a la ver, cara la buena del noticia. mundo. Algo que Vale, vayáis a bueno, hacer el año que viene, que os tenemos interese. muchas ideas ahí en Ujú. mente. De hecho, nos gustaría ya de estas últimas semanas concretar, pero bueno, nos apetece muchísimo hacer un informativo y poder ampliar los canales de difusión, que al final lo que nuestra misión es que estas buenas noticias lleguen. Entonces estamos pues viendo posibilidades para hacer un podcast, porque a mí me Genial. encantaría que alguien me contara en el coche yendo a trabajar o en cualquier momento que tenga, pues que me contaran esas buenas noticias, tanto eso como a través de YouTube o de algún otro canal más audiovisual. Esa es una de las primeras cosas que queremos hacer, que a ver si ya os contaré, si lo lanzamos para Sí, enero. por favor. Y bueno, sí nos gustaría también poder ampliar el equipo, que ya somos, aparte de Javi y yo, que somos los fundadores, digamos, ya tenemos algunos redactores más y nos gustaría seguir ampliándolo para precisamente poder contar más, porque nos sabe a poco. Lo que contamos y lo que podemos hasta el momento contar no hace justicia a todas las cosas buenas que pasan. Entonces, pues eso, queremos seguir creciendo y estamos seguros que lo vamos a hacer, por supuesto, no nos cabe duda. A quienes estéis viendo esto y queráis más noticias buenas, pues rascaros el bolsillo, apoyad como podáis, porque los periodistas también comemos 3 veces al día
y, Pues y- sí. y cumplimos una labor importante. ¿Sabéis que hace falta? Lo sabemos que hace falta. Nosotros de hecho hicimos, lo que pasa es que no lo hemos publicitado mucho ni nada. Tenemos en la web una parte que ahora porque es que ni siquiera lo hicimos al principio. Yo creo que era como A ver, adopta una buena noticia o creo que está, mira, si te vas arriba, arriba, tiki, 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 arriba del tiki, todo, tiki. sí, a la izquierda donde está el menú, ahí te va a poner, bueno, es que no me acuerdo, pero creo que eran quiénes somos, puede ser. Vamos a darle caña. No pasa nada. Venga, no recuerdo. Si bajas, Tiki, 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 anuncios, colabora con nosotros, difunde tu proyecto, no, háblanos de tu proyecto, déjanos sugerencias y no. opiniones, Bueno, pues no sé dónde está, suscríbete, fíjate. Bueno, aparte de la newsletter, que esa sí que también os la recomiendo un montón aquí la porque tenéis. ahí la mandamos todos los lunes para empezar la semana así con buen rollo y con buenas noticias. ¿Dónde estaba la newsletter? Y Difunde tal, háblanos de tu proyecto. suscríbete justo ahí, mira, Aquí, ¿ves? abajo, Suscríbete leche. a nuestra newsletter. Aquí Pues está. ahí, si no estás, ya estás tardando. Ahí está. Sí, sí, nosotros Pues sí. así de manera, y no sé, ahora mismo no sé dónde está, ya te lo pasaré, pero por ahí pululando hay una opción que es como si quieres ayudar bueno, invitarnos a un café, creo que pusimos, y ya te digo, como no lo hemos usado mucho porque, bueno, no hemos encontrado quizás la manera sabes que luego al final cuando te pones a hacer este tipo de acciones, bueno, hay que tener un especial cuidado, ¿no? Con cómo se piden las cosas y tal. Entonces, bueno, pues no lo hemos visto de momento necesario, pero bueno, por ahí está ya ahora. Aquí están las redes de contacto para que la gente Sí. pueda contactar con vosotros. Eso está muy bien. Aquí las tenéis abajo del todo, en la portada, en la carabuena del mundo.com. Sobre todo, digo lo de abajo. Bueno, sí, esto Ah, mira, ahí era. está, mira, ese ¿Dónde? pequeñito no. Arriba sube un poco. Tiquití. Ahí, ¡Ay! nos ayuda a seguir contando buenas Venga. noticias. Nos ayudas a seguir contando buenas noticias y bueno, pues sí, Bueno, con tu con un donativo, donativo. lógicamente, alguno llega, ¿eh? Alguno llega y muy agradecidos. De hecho, cuando llegan les escribimos porque le tienen que meter sus datos y les escribimos súper contentos. Y al final, bueno, es una manera también de crear una comunidad, de saber quién está apostando por esto, ¿no? Igual que el like, igual que se valora un like, pues valorar este tipo de contribución que sabiendo además que es lo que nos da la posibilidad de seguir contando estas noticias. Entonces, pues está bien. Y bueno, para los que lo estáis escuchando por iVoox, es hacer scroll para abajo, básicamente, ¿no? Está justo Sí, al yo creo lado que de sí. casi Al al abajo final del del todo, todo. cuando ya no En parece que no hay amarillo, nada más, por ahí está. en amarillo. Y bueno, Sí, pues el simplemente amarillo, el amarillo, pero aquí es de buena suerte. verdad, siempre, siempre, siempre. Optimismo y positivismo. Y para terminar, siempre me gusta dejar una última pregunta abierta para que digas pues todo lo que quieras decir. Pues bueno, pues no sé, bueno, agradecerte a ti en primer lugar el que me hayas invitado a venir hoy Yo me contigo lo paso genial porque con ha esto. sido una charla, daría para 3 o 4 más. Creo Sí. que el tema de la comunicación y de las noticias positivas da para mucho y yo encantada de poder reflexionar un ratito contigo y de contaros y poder dar a conocer un poquito más este proyecto. Y nada, que por todas las noticias positivas, la persona que esté escuchando, que esté viendo que no tenga o crea no tener el tiempo para dedicarse un poquito, porque al final eso es cuidarte a ti mismo realmente. O sea, al final Sí, claro acabas que el sí. día, te lees una buena noticia y dices, bueno, me he reconciliado un Es poco con salud la mental. humanidad, ¿no? Es salud mental. Total, totalmente. Entonces, bueno, pues el que nos esté escuchando que no nos conozca o que no nos conociera hasta ahora, que se ponga como objetivo una semanita de la cara una del mundo y a ver qué reacción tiene su cuerpo y su mente. Un placer, María, hablar contigo, Igualmente. conoceros y es que, ¿qué te voy a decir? Noticias positivas, es que nos encantan estas cosas y lo vamos a difundir siempre. Pues Nos vemos, muchísimas gracias. nos vemos, ojalá volvamos a conversar y a colaborar en el futuro. Cuídate, Seguro. Gracias a cuídase, todos. Chao. hasta luego, chao, Chao. chao, chao. Y bueno, pues ya terminamos la entrevista y ahora pues vamos a lo siguiente, que es una pequeña, precisamente, revista de prensa positiva. Hemos hablado de Alfredo Casares del Instituto de Periodismo Constructivo. Uno de los proyectos a los que ha asesorado es este espacio dedicado al periodismo de soluciones dentro de la revista AZ,
¿vale? Entonces, bueno, como íbamos a hablar de estas cuestiones y era muy probable que saliera el nombre de Alfredo, pues me ha parecido interesante comentar una de las últimas noticias de periodismo de soluciones de AZ. Además es muy interesante ahora precisamente también por el tema de las navidades, ¿no? Es que estamos ahí en navidades y bueno, pues hay cosas que son interesantes destacar. Bueno, pues que básicamente ahora es una época que se desperdicia mucho y en esta noticia, voy a hacer un momentito que estoy viendo una cosa. Tique, tique. A ver, uy, es que estoy viendo que salgo con un poco de retardo. Me vais a perdonar, pero es así. Está saliendo ahora con un poco de retardo, cosa que antes no pasaba. Me cachis en la más serena. A ver, un momentito, a ver si lo puedo solucionar. Ha sido al cambiar de pantalla. Bueno, cosas que suceden. No es muy importante, pero pasa. El caso, menos mal que estoy en pequeñito y no se nota mucho. El caso, vamos a seguir, como os decía, en este espacio de periodismo de soluciones de la revista AD, que bueno, ha dedicado uno de estos artículos últimos dentro de esta sección de periodismo soluciones a las APPs antidesperdicio, ¿no? Esto es muy importante, como dice en este artículo de Esther Barrio, pues que, bueno, un tercio de los alimentos, nada más y nada menos que un tercio de los alimentos que se producen acaban desperdiciados, ¿no? Del alimento que llega a la cadena de consumo, el 61% acaba en la basura de los hogares, el 26% en restauración y el 13% en distribución. Estos son datos de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Bueno, precisamente como hay este problema del desperdicio, por eso han surgido estas iniciativas basadas en tecnología, precisamente para evitar que se pierda tanto alimento, ¿no? La primera surgió en 2016 de una manera, bueno, bastante lógica. Seguro que os ha pasado también a quienes estáis viendo noticias positivas, que habéis salido a lo mejor un día a comer con amigos y habéis visto al salir lo que, bueno, cómo se tira toda la comida sobrante, cómo la tiraban, que ya cada vez pasa menos, a Dios gracias, ¿no? Pero muchas veces pasaba que veíais a los camareros tirar un montón de comida sobrante a la basura, ¿no? Y claro, eso impactó y ese impacto fue lo que ocasionó que se pusiera en marcha, por ejemplo, esta app Too Good To Go. Too Good To Go es bueno, es la más importante a nivel nacional. Surgió en Copenhague, en Dinamarca. Es una app antidesperdicio. Básicamente, la idea de Too Good To Go es unir a comercios y restaurantes que generan excedente diario, comida que no se come, y se pone en contacto a estos comercios y restaurantes con ciudadanos que a un precio más reducido adquieren estos alimentos sobrantes, bueno, para consumirlos en sus hogares. Es un modelo win-win en el sentido de que ganan los establecimientos, que no tiran esos productos y consiguen así recuperar parte de esa inversión. Gana el usuario, que adquiere comida de calidad en perfectísimo estado a un precio más reducido, con ahorros de casi el 70% de su valor. Y también gana el planeta porque, bueno, así se consigue evitar el desperdicio, dice en concreto Carlos García, responsable de comunicación de Too Good To Go. Hay más apps como Fénix o también la zaragozana, perdón, encantado de comerte. Claro, te sale encantado de conocerte. No, encantado de comerte. Qué nombre más salado, por cierto. Bueno, Too Good To Go, Fénix, encantado de comerte. Hay pequeñas diferencias entre ellas. Tienen en común que funciona mucho el tema de la geolocalización. Son establecimientos geolocalizados que ofrecen comida que salvar, es el concepto que usan, comida que salvan del desperdicio, de la basura, y bueno, a un precio pues, más reducido. Y muy interesante, bueno, pues Too Good To Go, por ejemplo, está presente en 17 países. En España son 15.000 comercios y más de 5 millones de usuarios. En todo este tiempo han salvado en 4 años de actividad más de 10 millones de packs de comida. Los españoles han ahorrado además unas 22.500 toneladas de CO2, que es el equivalente a las emisiones que pueden producir 4.400 aviones dando la vuelta al mundo según los datos de la startup.
Además, Too Good To Go, además de dirigirse a establecimientos como restaurantes y tal, pues también ha empezado a colaborar con supermercados que claro, también hay excedentes de comida que tiran los supermercados, ¿no? E hipermercados y tal. Por eso empezó a colaborar con la cadena de distribución Más y Más, que sobre todo trabaja en Asturias, León, Comunidad Valenciana, Murcia, Córdoba y Jaén. Dice el artículo de la revista AD que el caso de Fénix es distinto, es una empresa que ofrece diferentes soluciones tecnológicas también para luchar contra el desperdicio, que también tiene esto de contactar con, poner en contacto, mejor dicho, a establecimientos como, bueno, como restaurantes y demás, con personas que quieren, que pueden consumir estos excedentes que generan estos establecimientos. Pero además, en el caso de Fénix, el principal negocio, el 80% de la facturación de Fénix, se va sobre todo en potenciar grandes donaciones de alimentos que generan los supermercados y que son donados a bancos de alimentos y organizaciones sociales, ¿no? Bueno, básicamente esto es lo esencial del artículo. Si queréis conocer un poco más, esta es la web de togoodtogo.es/es. Esta es la web de Too Good To Go, que es, bueno, pues ya sabéis, la principal, la que más audiencia tiene, por así decirlo. Esta es la de Phoenix, que si veis, bueno, We Are Phoenix, PHENIX, wearephoenix.com, que bueno, pues en los servicios antidesperdicio veis que hay una sección de asociaciones y bancos de alimentos, que Phoenix tiene este sesgo, o si queréis, esta línea de trabajo. Y encantado de comerte, que también es la cuestión de poner en contacto lotes de alimentos de establecimientos o diferentes tipos de comercios. No tienen por qué ser, aquí son sobre todo vemos tiendas, ¿no? Lotes que, es decir, tiendas de comestibles, no necesariamente restaurantes, ¿no? Aunque a lo mejor también tienen restaurantes, no voy a decir que no lo tienen. Y bueno, pues que esa comida pues la puedes conseguir tú como usuario de la app con un 50% de descuento como mínimo. Básicamente con esta idea de salvar alimentos. Bueno, muy interesante hablar de estas cuestiones más en esta época navideña, que hacemos tanto desperdicio de comida, ¿no? Si ya lo hacemos habitualmente, pues imaginaros ahora. Muy interesante también en Fiare Banca Ética, en su blog hay un artículo muy chulo que habla de cosas que se pueden regalar y consumir en Navidades, pero que son socios de este banco ético, Fiare, Banca Ética Fiare, y bueno, que son productos y servicios también con un marcado carácter de sostenibilidad. Como os digo, también lo hemos puesto en nuestro Facebook, lo estamos moviendo, pues nos parece muy interesante que se consuman productos y servicios de empresas de la economía social y solidaria. Y en este artículo, bueno, pues hay de todo, desde jabones y productos ecológicos, de manantial droguería, prendas de moda sostenible como la de Kokoro Intim, que son bragas menstruales, o de lana, que son prendas de lana. TMDC, por ejemplo, ahí te pueden enseñar a fabricar tus propios muebles u objetos. También se habla en esta entrada del blog también se habla de, por ejemplo, de casas rurales, también con este enfoque sostenible, o restaurantes sostenibles, lugares a los que visitar, a los que cenar también. Cultura e información, pues mira, habla de suscribirse a medios como Alternativas Económicas, El Salto, Opción, Sapiens, Critic, ¿no? Podríamos añadir muchos otros. Yo he hablado de la marea. También hay que hablar de eso, de que puedes hacer un donativo a la cara buena del mundo. También si tienes Twitch puedes suscribirte a Noticias Positivas, sin ir más lejos. También a Radio Cable, por ejemplo, o a Carne Cruda, ¿no? Por ejemplo. También habla de los productos de comercio justo, de Ideas o de CEAR. CEAR también tiene un mercadillo navideño, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Y productos artesanales, bueno, cervezas Gabarrera, la única cerveza ecológica y de comercio justo de Madrid, que es ecológica de comercio justo en Madrid, solo hay una, que es esta, ¿vale? Bueno, pues un montón de productos que hay aquí en esta entrada del blog de Fiare, ¿no?
Banca Ética Blog dentro de fiablebancaetica.com, echar un vistazo porque hay muchas alternativas. Porque aunque queramos consumir lo menos posible, va a ser inevitable consumir un poco más de lo que quisiéramos en estas fechas, pues si se lo podéis dar a este tipo de empresas, pues mejor que mejor. Y para terminar, me gusta este artículo de feminista.com sobre una iniciativa muy interesante del Museo del Prado, el Prado en femenino, que muestra el papel de las mujeres como promotoras artísticas. De vez en cuando comento noticias de feminista porque me parece que lo hacen muy bien y además uno de sus fuertes es hacer más visible el papel de la mujer en la cultura. Entonces, la verdad que ese es uno de los problemas, ¿no? Que las mujeres son invisibilizadas en muchos ámbitos, en la cultura, por supuesto, ¿no? Y feminista pues pone mucho cuidado, por ejemplo, cuando son ferias del libro, pues hace unas coberturas excepcionales, ¿no? Con todas las autoras que van. Y también de vez en cuando en el tema de pintura, pues también se ven de vez en cuando cosas, lo que es la creación cultural en general, también habla de cineastas, de todo lo que es la mujer en el ámbito de la cultura en general. Y bueno, aquí en concreto, pues se habla de esta iniciativa, el Prado en femenino, que básicamente la idea de este itinerario que se puede ver dentro del Museo del Prado, como os decía, es mostrar el protagonismo de las mujeres como promotoras artísticas, o sea, no tanto como, y esto es interesante, es un enfoque muy novedoso, ¿no? No tanto como artistas en este sentido, sino como promotoras artísticas, impulsoras de lo que es hoy, pues, la gran pinacoteca española, ¿no? Y casi del mundo, ¿no? Bueno, lo que quiere esta muestra, este itinerario, el Prado en femenino, que ha llegado para quedarse, ¿vale? Y que se apuesta a través de él por el rescate, por rescatar la historia de mujeres que con su labor de patronato, pues contribuyeron a que grandes obras de la pintura pues estén hoy en la colección permanente, ¿no? Dice el propio presidente del Museo del Prado, Javier Solana, que no se puede entender este museo sin entender la historia de la mujer en él, dentro de él, ¿no? Y bueno, en esta iniciativa del Prado Femenino, en la que ha colaborado el Instituto de las Mujeres, pues hay un recorrido muy interesante sobre 32 obras, pues desde el nacimiento de Isabel la Católica en 1451 a la muerte de Isabel Clara Eugenia en 1963. Hija del... Bueno, vale. Esto será... Aquí debe de haber un error de sintaxis porque la hija del rey Felipe II no pudo nacer en 1963. De nacimiento de Isabel, a ver. El recorrido dirige la mirada sobre 32 obras del nacimiento de Isabel la Católica en 1451 a la muerte de Isabel Clara Eugenia en 1963. Hija del rey Felipe II de España y de su tercera esposa Isabel de Balbás. Pues va a ser que nació más tarde, pero bueno, da igual. Una errata. Bueno, el director del Museo del Prado, Miguel Falomir, dice que era de justicia reconocer que es el Museo del Prado donde mejor se puede estudiar el papel del patrocinio de las mujeres. Y gracias a ese patrocinio, pues el Museo del Prado es esa megapotencia del arte, ¿no? Y de hecho dice Falomir que no cree que haya otro museo donde las mujeres hayan sido tan determinantes, ¿no? Por ejemplo, también obras que hasta ahora permanecían en almacenes y que gracias a este itinerario del Prado en femenino pues salen a la luz. Retratos de Isabel Clara Eugenia y Alberto de Austria, de Rubens y Bruegel el Viejo, Juan Federico de Sajonia de Tiziano o Ana de Austria de Bartolomé González, bueno, son obras que forman parte de este itinerario, ¿no? Muy importante también en este sentido, precisamente que estamos hablando de una apuesta que va para largo, ¿no? Es un itinerario con obras maestras absolutas de la historia del arte, gracias a esta labor de patronato de mujeres vinculadas a la monarquía española, lógicamente por historia, y que propiciaron la producción de artistas que trabajaron a su servicio, como se demuestra en los retratos que Tiziano, Antonio Moro o Juan Pantoja de la Cruz realizaron de ellas. Bueno, muy interesante saber que el Prado Femenino es una iniciativa que va a seguir mientras el museo siga en pie, así lo ha dicho el director del Prado.
Y también va a tener esta sección su réplica en la propia web del museo el próximo año. Muy interesante, ¿verdad? Y no nos vamos a ir de aquí hablando, ya que estamos en estos vericuetos, joder, pues vamos a hablar de realmente la fundadora del Museo del Prado, María Isabel de Braganza, segunda mujer de Fernando VII. Habrá historiadores que todavía tengan la desfachatez de decir que el Museo del Prado fue gracias a Fernando VII, ese más tuerzo, ¿no? Como digo, dice Nieves con Costrina, el peor rey de la historia de España. Y mira que, en fin, vamos a dejarlo ahí. Y este Museo del Prado, pues fue, como os digo, ha sido realidad y fue realidad en su momento gracias al empeño de María Isabel de Braganza, segunda mujer de Fernando VII, aficionada a las bellas artes, practicaba la pintura, era académica de honor y consiliaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y tenía un gran interés, y esa fue su apuesta, en que el proyecto de convertir el edificio del Museo del Prado, el edificio del arquitecto Juan de Villanueva, iba a ser destinado a este edificio, el edificio del Museo del Prado, como os digo, iba a albergar en principio un gabinete de ciencias naturales, pero fue ella la que insistió para que al final fuera la gran pinacoteca que soy, ¿no? En este cuadro se la ve a ella, a María Isabel Vamos a ver un poquito de agua. A María Isabel de Braganza, como os digo, se la puede ver aquí. Básicamente está apuntando por la ventana y apunta al Museo del Prado, tal y como fue inaugurado en su momento, creo que fue en 1819 o por ahí, ¿no? Pues así se veía en el Madrid de esa época, de principios del siglo XIX, y fue por esta mujer, María Isabel de Braganza. O sea, desde la primera piedra, casi, desde la fundadora, desde la que insistió en que en ese edificio de Juan de Villanueva, mejor que un gabinete de ciencias, vamos a poner mejor toda la colección de arte que tenemos de tantos siglos, que hay que meterla en un sitio que esté a la altura. Ese fue el empeño de María Isabel de Braganza. Ella lo consiguió, ella fue la que consiguió el Museo del Prado. Y desde ahí para adelante, pues todo lo que vosotros queráis, básicamente, ¿no? O sea, está claro que el Museo del Prado está muy ligado a las mujeres y está genial que lo reivindique y lo expliquen desde el Museo del Prado, por supuesto, con esta iniciativa del Prado en femenino y por supuesto también de feminista.com y esa labor tan buena que hace para visibilizarlo, bueno, visibilizar todo lo que tiene que ver con las actividades de las mujeres en todos los órdenes, pero muy especialmente y muy bien hecho especialmente en el ámbito de la cultura. Y bueno, pues aquí terminamos el programa esta semana. Veo, ha llegado Ginés Aro, precisamente compi de el que está al frente con María Gómez del Club de los Raros. Ha dicho que no sabía que había publicidad. Curioso. Claro, publicidad donde, Ginés, que no sé a qué te referías. No sé si andas por ahí. Supongo. Claro, porque publicidad hay, lo digo porque publicidad hay en el Twitch y tal, entonces a lo mejor te salta algún anuncio. Pues si no quieres que te salte un anuncio, síguenos, leches, que ya estás tardando en seguirnos. Y nada más, simplemente deciros a todas las personas que estáis viendo este programa, bueno, pues que es el último programa del año. La semana que viene no estaré en Madrid y no haremos programa de noticias positivas, ya volveremos en 2023, si no ha caído un meteorito o cualquier cosa, o vete tú a saber. Si yo te sigo, me dice aquí, pues no sé qué ha pasado, tronco. A lo mejor te tienes que hacer suscriptor, no tengo ni idea. Como a mí esto no me pasa. Eh, Sí, 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 me suena que me seguías. Además, te diré que me sigues desde la primera vez que te entrevisté, de hace ya unos, vamos, yo creo que hace más de un año. Pero bueno, sí, lamentablemente hay publicidad, no sé si es que a lo mejor aparte de seguirme tienes que ser suscriptor, no tengo ni idea, pero bueno, es una buena ocasión que me das para hablar de que te puedes suscribir. Si te suscribes además con Amazon Prime,
Esto digo para gente que es Amazon Prime, te puedes suscribir un mes gratis y está genial. Y si no, pues mira, ya como estábamos hablando aquí, pues es genial que se apoyen a los buenos proyectos, a los proyectos relacionados con medios de comunicación, que los periodistas comemos 3 veces al día. Y bueno, ya que estamos y ya que está hablando por aquí con el chat, está hablando Ginés, joder, pues el Club de los Raros también, apoyad el Club de los Raros, que es una iniciativa muy interesante de proyecto de librería online de segunda mano, que está en marcha con su crowdfunding y que merece mucho la pena, ¿no? Pues si compramos los libros de segunda mano, pues no tendremos que comprarlos de primera mano, menos árboles talados, ¿no? Y menos gasto en producir esos libros y encima un porcentaje de esos libros pues van a proyectos sociales, pues ¿qué más queréis? En fin, con este saludo a Ginés, que me alegro de saludarle y verte por aquí. Pues ya terminamos, como digo, el programa y el año aquí, noticias positivas. Y nada, es simplemente, como suelo decir, hasta que nos volvamos a encontrar ya el año que viene, pues que la vida te llene de noticias positivas todo el rato y a ser posible también el principio del próximo año. Chao, felices fiestas.